las personas sabias dicen nunca, nunca harían. Y estamos caminando con algunos temas y sobre todo estamos ahí en Efesios capítulo 5, estamos corriendo con los primeros 20 versículos de dicho pasaje, y de ahí pues estamos recogiendo los temas que estamos caminando durante el mes de diciembre. Ya el miércoles pasado veíamos un tema específico, era nunca hagamos del rechazo, ¿no? El primer tema, ¿cuál era? Perdón, si ustedes me ayudan ahí. Nunca adopte, ¿verdad? Como estilo, el menosprecio como estilo de vida. Nunca haga del menosprecio un estilo de vida. Entonces es algo que no debemos hacerlo. Y hoy igual, o sea, vamos a caminar ya con el segundo tema. Nunca llame amigo a las tinieblas. Nunca llame amigo a las tinieblas. Y para ir entendiendo el tema y lo importante de él, es importante primero pues que aclaremos que vamos a entender por tinieblas. Yo creo que en el ambiente físico lo captamos, lo entendemos. Es un ambiente que nosotros llamamos que no es visible, no se mira muy bien. Hay oscuridad en medio de las tinieblas, pero en lo espiritual también tiene su sentido, y es el que vamos a captar. Dice que bíblicamente las tinieblas son asociadas con aquel estado espiritual de total ignorancia o desconocimiento de la verdad del Señor, que hace a las personas comportarse de la manera más insensible a lo bueno o moralmente aceptable, sin que la persona muestre ningún sentido de culpa o señalamiento por su mal proceder. Eso es lo que vamos a entender por tinieblas. Voy nuevamente a expresarlo. Dice, las tinieblas es un estado espiritual, fíjese, de total ignorancia o desconocimiento de la verdad del Señor, que hace a las personas comportarse de la manera más insensible a lo bueno o moralmente aceptable, sin que la persona muestre ningún sentido de culpa o señalamiento por su mal proceder. En otras palabras, espiritualmente es un estado en donde no existe conocimiento alguno de las leyes, de los principios, de los mandamientos del Señor. Entonces, donde no hay principios en aquella casa, en aquel hogar, en aquella familia, donde nadie habla del Señor, donde nadie habla de la palabra de Dios, donde no se habla de ningún principio, donde no se habla de ningún mandamiento del Señor, donde se desconoce totalmente todo lo que es la palabra del Señor, entonces podríamos decir que ese es un hogar, que esa es una casa, que esa es una familia que vive en la plena tiniebla. Y viven en la plena tiniebla porque desconocen los principios, las leyes del Señor. Mire, cuando los ambientes en los cuales nos hemos criado o hemos crecido han sido ambientes sin ninguna instrucción bíblica o espiritual, podríamos decir que hemos crecido en medio de ambientes llenos de tinieblas.
en donde por no haber conciencia de lo recto o bueno, dice que se crece en medio de prácticas pecaminosas o malas, pero que a juicio de quienes las practican resultan ser lo más normal del mundo. Fíjese usted. Entonces ahí se chupa, ¿verdad? Ahí se fuma, ahí todo el mundo se emborracha. Y todo ese ambiente es normal. Nadie tiene ninguna objeción, ningún reclamo. Nadie dice, mire, eso no lo hagas. Sino es normal. Porque eso es lo que a lo mejor han aprendido de sus casas, de sus familias, dependiendo dónde cada uno venga. Mire, yo siempre les he contado que trabajé en un proyecto cuyo propósito era restaurar a mujeres prostitutas. Y en ese ambiente nosotros pudimos ver a las hijas de estas mujeres, niñitas de 12, 13 años, siendo adolescentes, moviéndose en un ambiente de prostitución, pero que para ellas era el ambiente más normal, más común o más corriente. Y cuando nosotros, recuerdo, llegábamos donde sus madres a plantearles el proyecto de que podían ser restauradas, lo cual las niñas se quedaban como admiradas, ¿verdad? Diciendo a lo mejor, bueno, ¿qué quieren decir estos? ¿O qué es lo que están planteando? No les cabía en su mente que pudiera haber un ambiente distinto al que hubieran, en el que ellas vivían, porque ellos parecía, repito, tan normal, tan común, que ninguno se sentía señalado, ¿verdad?, culpable o acusado o acusada de alguna situación anormal. Entonces, la mente, fíjese bien, se habitúa, y donde no hay leyes, donde no hay reglas, donde no, hay límites, así está acomodada la mente, creyendo, que no hay que rendir a cuentas en lo absoluto a nadie ni nada, que se puede hacer cualquier cosa y todo está bien. Entonces eso es exactamente el ambiente de tiniebla, ¿verdad? Donde no existe, repito, ninguna guianza, ninguna guía, nada semejante que esté conduciendo la vida de las personas. Eso es lo que se capta, ¿verdad? Lo que se entiende. Entonces eso es lo que captamos, lo que entendemos. Yo creo que cada uno puede identificar su ambiente, en qué ambiente cada uno de nosotros crecimos y cuáles eran, fíjese, aquellas prácticas que a lo mejor cuando ya venimos al Señor nos dimos cuenta que no eran las más correctas, pero que antes de ello parecía todo tan normal, tan común o tan corriente. Entonces hay áreas en nuestra vida como cristianos, fíjese, donde podemos seguir cargando con tinieblas, aún conociendo la luz del Señor. Y es importante que entendamos que como hijos de Dios no debe existir ninguna amistad o nexo con cualquier cosa o persona cuyo llamado sea a seguir viviendo una vida de tinieblas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que la luz no tiene nada que ver con
con las tinieblas. Son dos cosas distintas, son dos cosas, fíjese bien, diferentes. Y al respecto, pues, hay que trabajar un poquito en la casa, hay que trabajar un poquito en los ambientes donde nos movemos, con el objeto, fíjese bien, de que podamos vivir bajo la luz del Señor, o sea, en la rectitud, en la transparencia, en lo correcto, o sea, de todas las cosas, de manera que no tengamos nada que ver, repito, con las tinieblas. Lo que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso es lo siguiente. Oiga bien, dice: nadie os engañe, mire, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, no seáis pues, dice, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla. Fíjese, en otro tiempo, está hablando de las personas, en otro tiempo dice, erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces antes sin el Señor, sin el conocimiento de la verdad, hecho, ¿verdad?, de manera libre, o sea, no teníamos conciencia de la verdad, no teníamos conciencia de lo correcto, no teníamos conciencia de lo bueno. Pero dice la palabra, pero eso era, dice, en otro tiempo, mas ahora, dice, sois luz en el Señor, andad, dice, como hijos de luz. Amén. Entonces es bien importante el llamado que Pablo nos está haciendo. Mire, acá en estos versículos nos habla incluso de nuestra posición en el Señor. Y dice que en otro tiempo nosotros mismos, por no tener el conocimiento de la verdad, funcionábamos como tinieblas, porque no teníamos la capacidad de obrar la luz del Señor. Pero ahora, dice, somos luz en el Señor, y como luz que somos en el Señor, nuestras acciones deben reflejar el conocimiento que nosotros tenemos del Señor. Y nunca, fíjese, llamar amigo a las tinieblas. Nunca. Por eso necesitamos, óigase bien, constantemente como hijos de Dios, fíjese, identificarnos con la verdad. Eso es importante. Muchas veces cerramos, fallamos, porque desconocemos la verdad. Pero cuando conocemos la verdad, mire, inmediatamente salimos de la oscuridad y venimos, fíjese, a vivir algo maravilloso. Yo recuerdo que en época pasada, muy lejos, ¿no?, de este tiempo, tendí, o más bien, en la iglesia siempre hay dificultades, siempre hay problemas. Y yo recuerdo que, de hecho, cuando hay dificultad, pues uno no está cómodo, ¿no?, sino estamos incómodos. Y de alguna manera estamos siempre recordando las situaciones pasadas. Entonces yo recuerdo que de alguna manera nos incomodábamos y comenzábamos a hablar en la casa de las mismas situaciones que habían ocurrido en el pasado, donde a lo mejor, o sea, habíamos sentido o vivido la experiencia de ser ofendidos, o a lo mejor nosotros habíamos ofendido, pero hablábamos de eso. Y lo que pasa es que era una situación que nunca se terminaba, que nunca desaparecía del ambiente. Siempre teníamos que estar como hablando de las circunstancias o hablando de las situaciones pasadas. Y yo recuerdo que la forma, ¿verdad?, para ilustrar la manera como impacta la palabra de Dios. Yo recuerdo que en ese tiempo leyendo la palabra, o sea, hubo una expresión que marcó.
Y decía ahí, mire, maldigan ellos, dice la palabra, pero bendice tú. Y cuando yo vi esa palabra, repito, a mí me impactó. Y comencé a descubrir que cuando estamos en el rollo de estar repitiendo las mismas cosas, o sobre todo los daños pasados, lo que hacemos cuando lo hablamos es fortalecerlo, es hacerlo bien grandotote. Entonces por eso nosotros no podemos muchas veces salir de situaciones, o sea, que afectan, porque siempre estamos hablando de ellas, siempre las estamos recordando. Y recuerde usted que cada vez que hablamos una situación, lo que hacemos es darle de comer, alimentarla para que se haga bien grandotota, fíjese. Entonces cuando yo leí esa palabra dije, esto es. ¿Por qué no desaparece ese ambiente de ofensa o ese ambiente de no agradable que tenemos? Entonces me hizo reflexionar, me hizo pensar, y de repente pues, o sea, pude ver que salimos de esa situación y en lugar, o sea, de maldecir, comenzamos a bendecir. Y ese cambio creó una atmósfera distinta, creó una atmósfera diferente. Entonces, así es, de repente, como estamos en la práctica de situaciones que por no conocer la verdad del Señor, nos estamos hundiendo en ella. Y en lugar de estar practicando la luz, estamos practicando las tinieblas y no podemos salir. Pero por eso decimos que es importante estarnos identificando con la verdad. Y la manera en la que nos identificamos es leyendo la palabra del Señor. Mire, siempre va a haber algo donde el Señor va a traer luz. Máxime si usted le está preguntando, porque yo sé que todos tenemos preguntas, hermanos, inquietudes en la vida cristiana. Y esas mismas inquietudes son las que nos están llevando, ¿verdad? Y pensando, ay, ¿verdad? Cómo desearía que la hermana Juanita, que tiene profecía, esté conmigo para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Porque no creemos que en la palabra está la voz de Dios. Y que ella, fíjese, en la lectura constante que tenemos, nos va a guiar, nos va a dar una dirección. Y el Señor va a hablar a través de la palabra que nosotros estamos leyendo. Entonces, por eso necesitamos estarnos identificando. Y crea usted, mire, no lo vea así como algo como algo no usual. Cada vez que usted con una inquietud y usted esté leyendo la palabra de Dios, sus inquietudes le van a ser respondidas. Y esa es la voz del Señor. Entonces yo no necesito, como quien dice, vivir cerca de la hermana Juanita que tiene la profecía y que necesito. El Señor me habla a través de su palabra. Me aclara circunstancias, me aclara situaciones, las pone tan fuertes en mi mente, en mi corazón, de manera que nosotros entendamos que es la voz de Dios y que no necesitamos de depender de otras personas que nos estén diciendo, ¿verdad? O sea, lo que dice el Señor, cuando la palabra de Dios es bien clara de lo que el Señor dice. Nosotros la leemos para ello. Entonces estamos identificándonos con la verdad, con el objeto, fíjese bien, de salir de la tiniebla. Con el objeto de salir, fíjese bien, de las tinieblas. Estamos leyendo la palabra, estamos leyendo la palabra, oyendo la palabra, practicando la palabra, orando para pedir fuerzas para practicar esa palabra, porque
a mayor conciencia de la verdad, tiene que haber más crecimiento, fíjese, espiritual. Eso es lógico. Cada vez que entramos en mayor entendimiento de la palabra de Dios, nuestro corazón está siendo transformado, fíjese, con la palabra del Señor. Y mire, quiero decirle que la palabra del Señor tiene la cualidad de enseñarnos no solo lo que no se debe hacer, sino también lo que se debe hacer. Eso es bueno de la palabra. Porque de repente uno va al médico y el médico solo le dice, mire, no, ya no va a comer pupusa, ya no va a comer hamburguesa, ya no coma pizza, ya no coma... Y le dice lo que no, pero no le dice lo que tiene que comer. Entonces de repente todo el mundo anda, mira, fíjate que el doctor me prohibió esto, me prohibió aquí, me prohibió acá. Entonces dice la gente, pero hoy no hay ni que comer. Eso es lo común. Pero la palabra de Dios es linda, porque me dice lo que no debo hacer, pero también me dice lo que debo hacer. Me da dirección. Nosotros no carecemos de dirección, hermano, en el sentido de que como personas huérfanas que no tienen quien las aconseje, nosotros tenemos quien nos aconseje. Nosotros tenemos quien nos dé palabra de dirección, fíjese bien, y es la palabra del Señor. Nosotros no estamos en el desamparo, nosotros no estamos en la orfandad. Eso se tiene que quitar de nuestra mente. No somos huérfanos, no somos desamparados, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre celestial que nos orienta y que nos guía. Amén. Lo tenemos. Y como ejemplo de esto, hermano, de que el Señor dice no solo lo que no debemos hacer, sino que también lo que tenemos que hacer, yo quisiera que leyéramos ahí en 1 Pedro capítulo 4 versículo 1, que dice de la siguiente manera. Oiga lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, dice, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó, dice, con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Luego dice, basta ya, o como quien dice, ya fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Luego dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el espíritu según Dios. Y luego dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Ser pues sobrios y orar en oración. Mire, ahí arriba nos decía lo que no debíamos hacer, lo que los gentiles hacen y que nosotros no debemos hacer. Pero aquí comienza a decir lo que sí tenemos que hacer. Y dice, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya comienza a dar instrucción. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces a mí me gusta esto, porque, repito, dice, baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, ¿y qué es lo que agrada a los gentiles? Andando, dice, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí nos está enseñando lo que no debemos hacer. Pero de repente viene y comienza a expresar lo que sí tenemos que hacer. Entonces nosotros
sí tenemos, hermano, como quien dice, trabajo, bastante trabajo como creyentes, como cristianos. Y es el ocuparnos, fíjese, de aprender a hacer lo que dice la palabra del Señor. Eso es un gran trabajo. Imagínense cómo lo que dice la palabra, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces viene como la pregunta: ¿estoy siendo yo sobrio? ¿Estoy siendo yo estoy razonando, ¿verdad? Con firmeza en la verdad? Estoy orando estoy velando en oración. Dice, y ante todo tened entre vosotros, y esto es duro, ferviente amor. Tengo yo, un ferviente amor a mis hermanos. Entonces hay bastantes cosas que trabajar. Entonces no es que no tengamos nada que hacer. Los creyentes tenemos mucho que hacer, y es ocuparnos, fíjese bien, para practicar la palabra del Señor. Entonces la palabra nos dice no solo lo que no debe a las tinieblas. 3 razones por las cuales necesitamos no hacer amistad con nada, fíjese, en lo absoluto, que se llame tiniebla. Y número 1, ¿por qué debo de permanecer lejos de todo lo que es tiniebla? Primero, porque la influencia de las tinieblas, mire, nos convierte en hijos desobedientes. Y la desobediencia, según la palabra, se paga con castigo, hermano. Por eso yo no debo de darle cabida a todo aquello que me esté llamando a un ambiente de oscuridad, como si nunca yo hubiera conocido al Señor. Usted no puede llegar, hermanos, a su empresa, ¿verdad? Y usted mira mal parado, como dicen, un billete de $5. Y como usted, ¿verdad? Resulta que ese día no tenía en abundancia, usted dijo, ay, el Señor me lo mandó. Y como no hay nadie ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Fácilmente me puedo, alargar mi mano, tomar el billete de $5, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces cuando obramos de esa forma, como si nunca hubiéramos conocido la verdad del Señor, nosotros estamos en tiniebla. Y nada nos acusa, nada nos señala. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos. Todo lo contrario, ¿verdad? Le decimos, Señor, gracias por los $5 que me mandaste. Entonces, por eso dicen no. Porque la influencia de las tinieblas nos convierte en hijos desobedientes. Y la desobediencia se paga con castigo. En Efesios dice, mire, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por escuchar lo que no es, por poner atención a lo que no debe de ser, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando por influencia del mundo, mire, o de otras personas, pecamos, y al pecar no solo concluimos una mala acción, sino debemos entender que pecando hemos ofendido al Señor. Decía el miércoles pasado que
no debemos confundir lo que es un error con pecado. Un error, digámoslo, que es una alteración de un proceso, de una situación. Viene usted y la reunión era a las 6:30, pero resulta que usted vino a las 5 de la tarde. Se equivocó. Entonces, pero no afecta a nadie, ¿verdad? Simplemente le va a tocar esperar 1:30 a que el culto comience, porque usted se equivocó. Pero no afectó. El problema, o sea, que con el pecado es que Dios está ofendido. Con un error, usted enmienda el error. Pero con el pecado, Dios está ofendido. Yo recuerdo que estábamos en Santa Tecla y como vivíamos en unas casas, así, todas eran colonias, ¿no? Y un día se fue la luz y el vecino se equivocó de casa y resulta que fue a nuestra casa, pero el que fuera tranquilo. El problema es que metió la llave y la llave abrió también la puerta. Y cuando entró, se quedó viendo y dijo: esta no es código, esta no es mi casa. Entonces, él no pecó. Eso no era pecado, un error. ¿Verdad? El problema es que cuando pecamos, Dios está ofendido. Y cuando Dios, está ofendido, hay consecuencias. No sé si me doy a entender. Y mire, y cuando dice la palabra acá, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia por haber puesto atención a lo que no era. Yo lo he entendido de esta manera. Del Señor, hermanos, nunca nosotros vamos a recibir maldad, como para decir, Él me envió el castigo. No, lo que el Señor hace es simplemente apartarse de nosotros. Cuando el Señor ve que no somos sensibles a su llamado y que aún oyendo, aún escuchando, no hagas, continuamos. Entonces viene el Señor y se aparta. Y cuando el Señor se aparta, el enemigo tiene la oportunidad de entrar. Le abrimos un derecho legal. Y cuando entra el diablo no entra a la casa, al corazón de un hijo de Dios para contemplarlo. Entra para destruirlo. ¿Verdad? Y decíamos también el miércoles pasado que el error se enmienda, pero en el pecado, para arreglar esa situación, es importantísimo el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, la falta o la ofensa delante de Dios permanece activo. Amén, me doy a entender. Entonces, por eso dice acá, miren, nadie os engañe. Pero ¿cómo es que no vamos a ser engañados? Cuando estemos identificados con la verdad, nadie nos va a engañar. No creo que usted llegue un testigo de Jehová a decirle que al único al que se puede adorar es a Jehová Dios. Y que Jesucristo, como dice, solo es un ángel, ¿verdad?
una criatura más, pero no es Dios. Entonces, eso no nos lo tragamos, pues, porque la Escritura no dice eso. Habla, o sea, de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso para nosotros es importante, ¿verdad? Entonces, si alguien llega para decirnos, no, mire, o sea, solo a Jehová, porque no hay tal Hijo de Dios, Él es un ángel más. Entonces, eso nosotros no lo creemos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos identificados con la verdad y estamos leyendo las Escrituras donde se nos dice, ¿verdad?, que lo más grandioso que ha sucedido sobre la tierra tiene que ver con la visita que Dios nos hiciera a través de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el suceso, o sea, más grande, más poderoso que ha habido desde el principio de la creación hasta la fecha. Miren, muchos sucesos han ocurrido a través de la historia del hombre, cosas que han captado, ¿verdad?, nuestra atención. Pero mire, yo cuando en mi pequeño cerebro comparo y me pongo a pensar, Dios, nos visitaste. O sea, el creador del cielo, de la tierra, el omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente, dice que se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Y los seres humanos tuvimos la visita de nuestro creador, hermano. Y a mí eso me impacta. Yo siempre estoy ahí como admirando eso. Y máxime cuando estoy comiendo pescado, porque cuando estoy comiendo pescado yo siempre me estoy recordando del Señor, fíjese, porque yo digo, Dios, o sea, tú lo tenías todo, y viniste y te sentaste a comer pescado. Y yo digo, ¿qué habrá sentido comer pescado? El Hijo de Dios, el omnipotente, el todopoderoso comiendo pescado. Fíjese, yo me pongo a pensar en mis locuras, pero óigase bien, cuando el Señor nos mira, que no atendemos la verdad, se aparta de nosotros y le deja al diablo la oportunidad. Y como quien dice, bueno, este no quiere conmigo, entonces ahí ves qué haces con él. Por eso el tema, ¿verdad? No podemos, miren, no debemos tener amistad con las tinieblas, con nada que parezca tiniebla, con nada que se parezca a ignorancia del Señor, como si nunca lo hubiéramos conocido. Amén. Entonces eso es lo primero. Recuérdense que, ¿por qué huir? ¿Por qué no tener amistad con las tinieblas? Porque la influencia de las tinieblas nos convierte en hijos desobedientes, y la desobediencia se paga con castigo. Por eso no puedo ser amigo de las tinieblas. Segundo, ¿por qué no ser amigo de las tinieblas? Porque la vida en tinieblas, mire, hará que nos apartemos de la iglesia del Señor. Y fuera de la iglesia del Señor, nuestra única opción de amigos son los pecadores. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice, no seáis pues partícipes con ellos. No anden con ellos. Está bien andar con ellos para ganarlos para el Señor, pero no para hacer lo que ellos hacen. Como hijos de Dios, nuestros mejores amigos, óigase bien, no deberían de ser o estar fuera de la iglesia. La vida en el Señor requiere de nuevas amistades, requiere de personas que nos estimulen a la obediencia al Señor
y no que nos empujen al pecado. Por ese respecto usted va a tener que ser así un poco rígido. Yo recuerdo de una hermana que ella se apartó de todas sus cheras, se apartó de todas sus amigas. Dice que cada vez que nos sentamos, comenzamos, dice, a tijerear a todo mundo. Y yo entiendo, dice, que ahora eso para mí se terminó. Y es cierto, o sea, ahí en el secreto nadie le hablaba ya. No me interesa, dice, que me hable. Estoy en otra cosa distinta, estoy en otra cosa diferente. El evangelio lo puede llevar a usted incluso a perder amigos, a perder amistades. Todo por causa del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos andar con el que practica o vive en medio de las tinieblas. Mire lo que dice o más bien, ¿por qué permanecer fuera de ese ambiente? Cuando nuestros mejores amigos son los inconversos, tarde o temprano vamos a estar haciendo lo que ellos hacen. Imagínense que usted es mal hablado y salió de ese tipo de ambiente y poco a poco se ha ido corrigiendo. Pero si usted permanece con los suyos en el pasado y ellos son mal hablados, cuando usted siente, está diciendo lo mismo que ellos dicen. Yo recuerdo que un hermano siempre se dijo de él así: este hermano es mal hablado, hombre. Este hermano, y medio uno llegaba y trataba de contenerse, pero daba la vuelta y decía: hijo, es tanta que no sé qué. La dejaba irse. O sea, oiga lo que dice la palabra. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, mire, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego mire, oiga esta expresión en Jeremías 15:19. Dice: conviértanse ellos a ti, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a andar en medio de ellos, es cierto. A mí me tocó en la universidad. Por bobo, en cierta oportunidad hice el grupo de trabajo de una materia donde todos los fulanos eran drogadictos, todos. Entonces me llegan a traer una noche porque supuestamente iban a trabajar. Me llevan y ¿sabe qué andaban haciendo? Vendiendo droga. Y yo decía: ¿y estos qué andan haciendo? Hasta que me di cuenta que sacaban uno su volado y lo transaban. Y yo: ¿qué ando haciendo aquí? Dios, si a esto lo agarran, me voy yo con ellos. Pero así como lo oí. Y y vamos a la casa. Una casa grandísima de un fulano santaneco, cuyos papás le habían alquilado allá, pero estamos hablando de una casa en el Escalón, pues. Ahí llegaban fulanitas de buena apariencia. ¿Y estos qué están haciendo? Yo no captaba, fíjese, no sé por qué. Vendiéndole droga. Así el ambiente, pero gracias a Dios, sí, no me ofrecían, pues yo esa parte sí yo le agradezco al Señor porque no me ofrecían, fíjese. Ellos allí no era marihuana, o sea, era cocaína. Se sacaban sus voladitos y no me decían absolutamente nada, sino solamente me decían: no, nosotros te respetamos, nosotros sabemos lo que sos. Y ahí nos manteníamos. Pero fíjese, es importante, óigase bien, que en el ambiente que nosotros estemos, vean que hay luz en nuestra vida. Y la forma en la que nosotros, fíjese, vamos a manifestar esa luz es cuando comencemos a comportarnos de manera distinta, de manera diferente
a la generalidad. Entonces usted la oían, ¿verdad? Gritándola a medio mundo, ¿verdad? Ultrajando, y resulta que ahora todo el mundo se va a admirar. Pero ¿sabe qué está ocurriendo en ese aspecto? Es que usted está saliendo de las tinieblas y está mostrando la luz del Señor. Mire, mis compañeros, recuerdo que me decían, cualquier cosa, a vos te vamos a buscar, Messi, porque sabemos que vos sos diferente, sos distinto. En las locuras, pues, porque eso le hacían de todo, le robaban a la universidad, cuando eran los apagones en el tiempo de la guerra, se iban las luces y sacaban pupitres de la universidad corriendo porque ellos tenían un pupilaje cerca, robaban, hacían de todo, eso era, y bueno, y unos estaban en la cárcel después. Mira lo que le toca a uno. Pero entender, oígase bien, que somos luz delante de los demás y que nuestro testimonio, nuestra manera de ser es totalmente importantísimo, porque es la luz que el mundo está necesitando, fíjese bien. O sea, para hacer maldad, para vivir de manera común y corriente, sobra quien lo haga. No necesita de mucho, solo saque lo que se le antoja. Pero para vivir correctamente se necesita haber sido impactado por la luz de Cristo. Y eso es importante. Eso es importantísimo. Miren si no es importante que Pablo les decía lo siguiente a los corintios. Dice, os he escrito por carta, mire, oiga bien esto, que no os juntéis, miren, no juntéis con los fornicarios. No absolutamente dice con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, como quien dice, ustedes van al trabajo y van a vivir en medio de todos ellos, ¿verdad? Dice, óigase bien, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Fíjese usted. Como quien dice que aquel que tiene el corazón metido en el engaño, hay que apartarse mejor de él, dice. ¿Por qué? Dice, ¿por qué necesitamos ser tan radicales? Así tiene que ser de radical. Fíjese usted. Y tercero, óigase bien, ¿por qué no podemos llamar amigo a las tinieblas? Porque la vida en medio de las tinieblas será usada por el enemigo para destruir nuestra naturaleza santa en el Señor, convirtiéndonos en hijos, pero de las tinieblas. Cuando usted comienza a practicar la mentira de manera común, de manera normal, de manera corriente, fíjese bien, usted lo que hizo fue destruir lo más grande que tenía. ¿Qué era lo más grande que tenía? Su naturaleza divina. Y la cambió por mentir.
Entonces miren lo que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Sí. Estamos claros, dice la palabra del Señor, que cuando nos convertimos al Señor, sufrimos cambios espirituales tales, óigase bien, que venimos a ser parte de la naturaleza divina que hay en el Señor. Mire usted lo que ocurre espiritualmente. Oiga lo que dice Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegase a ser participantes, mire, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces cuando venimos al Señor, recibimos el regalo más grande que nosotros podemos tener. Y es que nuestra naturaleza, mire, nuestra naturaleza dice que queda impregnada de lo santo, de lo divino que es el Señor. Y venimos, dice, a ser participantes de la naturaleza divina. Pero cuando pecamos, lo destruimos, fíjese. Destruimos eso grande. Entonces, pecando, destruimos lo más grande que tenemos en el Señor. Destruyendo lo más grande que tenemos del Señor, venimos a ser los más despreciables. ¿Por qué? Porque mire, ni para el mundo, por ejemplo, es aceptable la vida de un ladrón, la vida de un engañador, la vida de un hechicero, la vida de un violador. ¿Verdad que nadie, ni en el mundo, nadie quiere nada que ver con él? Entonces cuando por el pecado destruimos lo más grande, nos volvemos despreciables, y no solamente para Dios, hasta para el mundo, porque ni el mundo los quiere, fíjese. Ni el mundo los quiere. Entonces por eso debemos cuidar nuestra vida en el Señor. Y como decíamos, mire, es de sabios nunca llamar a las tinieblas amigo, porque las tinieblas van a destruir nuestra vida de santidad delante del Señor. Entonces vamos a tener que tomar decisiones en momentos radicales. Vamos a tener que huir de ambientes, huir de personas, cambiar hábitos con el objeto de sostener y cuidar nuestra vida en el Señor. Amén. Entonces, que se plantea muy radical, es radical, es bien radical, porque o vivimos en medio de las tinieblas o vivimos como hijos de luz. Pero el llamado es, fíjese, el llamado es a vivir como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Amén. Póngase de pie.